Bienvenidos a este programa Neurodiferentes, y el día de hoy vamos a hablar de la importancia que tienen la música con las altas capacidades y la educación. Y para ello tenemos a nuestra experta que quiero platicarles un poquito qué ha hecho. Ella es egresada y titulada de la licenciatura en piano de la Escuela Superior de Música Limba. Realizó un posgrado en Pedagogía y Educación Musical y Plástica de la edad escolar en la Universidad de Cienfuegos en Cuba. Y bueno, hoy, aparte de ello, hoy es maestra del CEDIS, y tengo el gusto de presentarles a la maestra Hilda Nava Romano, quien nos acompaña el día de hoy para hablar de este tema tan importante que son la música en la educación, pero muy particularmente en las altas capacidades. Miss Hilda, muchísimas gracias por acompañarnos, maestra. Es un honor para nosotros que nos platiques la importancia y cómo podemos desarrollar esto en los pequeños. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, estoy muy emocionada porque tengo dos áreas que me parece importante platicarlas. Una es como mamá con un niño con altas capacidades, y otra es pues dando clases ahora aquí con ustedes, y bueno, pues es como platicarles un poco de por qué es tan importante, ¿no?, el tener la materia de música, pero sobre todo el enfoque que he procurado pues desarrollar con nuestros chicos, ¿no? Y bueno, pues parte de esto es la ejecución de un instrumento, porque si bien el escuchar música nos desarrolla una cantidad de habilidades a nivel neuronal y un placer infinito, pues sí se ha visto que de alguna manera el aprender a tocar un instrumento potencia todas esas habilidades, desarrolla muchas más áreas del cerebro, y bueno, pues de eso pues estaremos platicando. Esto que nos dices es bien interesante porque, una, tienes esa experiencia como mamá de altas capacidades, pero dos, ahora que estás dando clases a pequeños con altas capacidades, este juego de las inteligencias, ¿no? Si bien seguramente por tu experiencia te has dado cuenta cómo operan las personas con altas capacidades cuando les estás enseñando el tocar algún instrumento, y cómo operan las personas neurotípicas en este proceso. ¿Tú has visto diferencias en este camino? Mira, creo que el cerebro es tan infinito de alguna manera, y mi experiencia ha sido con chicos dentro de la Superior de Música que tienen estas habilidades desarrolladas desde muy temprana edad. Entonces es como complicado ver grandes diferencias, porque bueno, aquí viene la pregunta que tanto de la que tanto se habla, si el músico nace o se hace, ¿no? Sí. Y ahí ha habido como pues los que están a favor, ¿no?, de que estos talentos vienen prácticamente desde la cuna o desde estas habilidades especiales, y otros que a base de trabajo y de desarrollar ciertas disciplinas, ciertos talentos, pues han llegado a despuntar de forma extraordinaria, ¿no? Entonces, este dilema es poco, no tengo las herramientas como para poder decir sí, forzosamente hay diferencias. Lo que sí puedo decirte es que ese talento y en aquellos niños, porque como ustedes lo platicaron en la sesión anterior, los talentos son múltiples, ¿no? Y puede haber niños que están desarrollándose en el área lógica, en el área matemática, y no así en áreas artísticas o musicales, o viceversa, ¿no? Claro. Entonces, si se logra desarrollar desde muy temprana edad, y además se tienen estos talentos y estas capacidades de hiperfocos, ¿no?, y ese deseo y ese gusto, pues son niños que pueden
llegar a genialidades, ¿no? Como Mozart, como Beethoven, que son como ejemplos muy puntuales, ¿no? De que realmente despuntan, ¿no? Desde muy pequeñitos. Y bueno, creo que en esos casos pues se cumpliría la doble pues la doble particularidad de que nacen y se hacen. Claro. ¿No? Tendremos que hacer un programa específico de esto, si los músicos nacen genios o se hacen genios, ¿no? Este dilema que hay. Sin embargo, bueno, dentro de las áreas de las altas capacidades, sabemos que naces y desarrollas todo tu enriquecimiento y tu potencial, y bueno, esto incrementa las áreas, ¿no? Y hablando de este incremento, en particular la música, pues juega un papel muy importante, porque no solamente ahorita hablabas de la parte lógico-matemática, que algunos niños la tienen más desarrollada, pero la música ayuda a desarrollar la parte lógico-matemática. A mí me gustaría que centremos como esta charla en dos vertientes. En la parte emocional, cómo ayuda la música, ¿no? En esta parte de conjugación emocional, pero también cómo ayuda la música en este desarrollo del cerebro, en diferentes habilidades y características que ya platicaremos. Pero me gustaría centrarnos en el primer bloque, en la parte de desarrollo cerebral. ¿Cómo ves tú la música? ¿Qué nos podrías decir de por qué la importancia de implementar en la educación en general, pero muy particular en las altas capacidades, la importancia de la implementación de la música en la currícula de la escuela? Claro, mira, hay un documental al que quisiera hacer alusión, que lo hace TED, y lo dice de una forma ejemplar. Cuando una persona toca o ejecuta un instrumento, se crean juegos artificiales en el cerebro, ¿no? Y bueno, platica un poco sobre que a través de estudios de resonancias y tomografías, ¿no? Cuestiones científicas, los estudios van demostrando pues todas las áreas que se operan en el cerebro cuando se está ejecutando un instrumento. Y bueno, las conclusiones son que el cerebro tiene muchas más áreas abiertas o en conexión cuando se está tocando, ¿no? A diferencia del que está escuchando, por ejemplo, porque los estudios también... Claro, ambas partes tienen un enriquecimiento, ¿no? Exactamente. Y bueno, la cuestión al tocar o al practicar un instrumento va desarrollando mucho más lo que es el cuerpo calloso, ¿no? Comentaban de alguna manera que es el área que comunica los dos hemisferios, ¿no? Y que si bien en el hemisferio izquierdo, que teníamos toda la parte de la lógica, de las matemáticas, pues el hemisferio derecho se encarga de toda la parte creativa. Entonces, cualquiera de los que hemos podido tener la oportunidad de estar cercanos a la música, sabemos que en el ritmo, en la melodía, se están dando en el lenguaje, en la decodificación de las notas, ¿no? De este sistema tan perfecto que es la notación musical, pues se están utilizando ambos hemisferios, y de ahí llevarlo también a la parte motriz, porque bueno, por ejemplo, los pianistas, pues requerimos utilizar las dos manos, ¿no? En algunos instrumentos hasta el pie, los organistas. Sí, los bateristas. Los bateristas, ¿no? Pero bueno, en una cuestión tan puntual, pues este tipo de conexión que genera el cerebro. Sí, estas neuronas, ¿no? Se conectan de una forma impresionante, ¿no? Y esa parte también que
trabaja también el cerebelo, que es la parte de las emociones, ¿no? La parte de poder crear, por ejemplo, en los que son compositores, ¿no? En estos músicos que también diseñan su propia música, sus letras, pues es una revolución, ¿no? Creo que si pensamos que sobre el deporte o sobre el ajedrez o sobre distintas actividades que igual son profundamente enriquecedoras, ¿no? Sí. La música cubre todo ese aspecto y ahí integraría yo el segundo punto del que mencionaste, que es la parte del sentido de pertenencia, ¿no? En este sentido, pues la música refleja el folclore, la cultura, ¿no? Lo puedes ver en agrupaciones, ¿no? Este sentido de pertenencia en una banda de rock o en una orquesta, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí la música adquiere una dimensión extra de alguna manera que sería la de ejecutar algo con precisión, ¿no? Con limpieza y viene aparte toda esta parte emocional, ¿no? Esta parte de transmitir y esta parte de compartir, ¿no? Sí, claro. A través de la música. Claro, o sea, tocaste un punto bien importante porque la música no solo nos permite el desarrollo, ¿no? Y bueno, es la parte principalmente de la memoria, el lenguaje, la dicción, una serie de elementos que desarrolla la música o quien ejecuta, y bien decías, un pianista toca de este lado unas notas y de este lado otros, y hay que hacer esta coordinación, el baterista, el guitarrista, esa conjugación del juego de los dos hemisferios donde están trabajando, donde se desarrolla también la parte creativa, la parte lógico-matemática, la parte artística. Muchas de nuestras inteligencias múltiples son desarrolladas aquí. Pero también la parte emocional que decíamos, que es el manejo de emociones, ¿no? Incluso a veces la depresión. La gente coordina mucho la música que estás escuchando con el estado de ánimo que tienes, cómo te sientes en ese momento. Independientemente de eso, la cultura da cada uno de las personas, ¿no? De acuerdo a lo que escucha, pues también sabemos un poquito las características de lo que lo llama culturalmente, independientemente de la cultura de un país, como bien decías, que da identidad, que da pertenencia, que cada país, cada región tiene su propio sentido de la música, ¿no? Pero ahondando en ello, me gustaría que nos platiques si ¿crees que la música puede conjugar algo muy importante para los niños en particular, ¿no? Hay mucha gente adulta que toca música, pero en los niños, ¿cuál es el juego que podemos ver sobre la música? La importancia de en edades tempranas agarrar un instrumento, ¿no? Nuestros pequeños de CEDIS desde los 3 años están ya agarrando un instrumento, ya agarrando un violín, ya empezando a tocar algo. ¿Qué características o qué beneficios tenemos? Bien, pues mira, hay estudios que dicen que cuando un niño comienza a tocar un instrumento antes de los 7 años de edad, es capaz de desarrollar o incrementar su volumen en esto que hablábamos del cuerpo calloso y de la corteza, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que posteriormente no puedas crear esas conexiones ni puedas desarrollar esas habilidades. Sin embargo, este estímulo a temprana edad pues ha sido muy favorecedor, ¿no? Y sobre todo si entendemos un poco que es la etapa en donde la neuroplastía, todas esa comunicación, la sinapsis, uh-huh, y todas estas neuronas que están en nacimiento,
¿no? Pues les estamos dando la oportunidad de desarrollarse en el momento más indicado, ¿no? Entonces, la invitación de alguna manera es para cualquier niño desarrollar la parte musical, escucharla en primera instancia, y no importa el género, podemos decir que hay ciertos géneros musicales que pueden ser mucho más enriquecedores, ¿no? Pero la verdad es que la parte de estimular, ¿no? Es la importante, estimular auditivamente. Claro. Y el gusto, de alguna manera, o el desarrollar el gusto por ser parte de la música, ¿no? Y ya en un segundo escalón, pues yo creo que es fundamental. Yo lo he hecho así con mis hijos, son de las actividades no negociables, les digo yo, ¿no? El que toquen un instrumento. Yo no los quiero músicos, no quiero que no me quiero convertir exactamente como el papá de Mozart, ¿no? De Don Giovanni, ¿no? Ahí otra vez y vuelve a tocar, sino al contrario, yo lo que quiero es que tengan las bondades y logren estimular todas sus habilidades y todas las capacidades que puedan desarrollar, ¿no? En múltiples áreas, pero la música, bueno, es un punto clave, que yo creo que ha sido clave en su desarrollo, ¿no? Yo quería hacer un comentario con respecto a eso, ¿no? Yo creo que el estudio de la música es básicamente como correr un maratón al mismo tiempo que estás jugando ajedrez y estás leyendo un libro, ¿no? O sea, todo eso pareciera que es el generar música. Refiriéndome a las áreas que se habilitan cuando se estudia algún instrumento, ¿no? Los niños que estudian música a edades muy, muy tempranas, les sucede como a aquellos que son bilingües o trilingües. Se desarrollan funciones en el cerebro que se quedan permanentemente. O sea, alguien que de muy niño logra manejar un instrumento es un lenguaje. O sea, el lenguaje de la música es básicamente un lenguaje como el inglés, como el español, como el francés. Una vez que lo tienes de niño, ese lenguaje se va a quedar permanentemente en tu cabeza y va a permitir el desarrollo de muchas más cosas. Entonces, desde mi punto de vista, el que un niño desde muy pequeño, desde muy temprana edad, desarrolle las características necesarias para tocar un instrumento, pero no de manera empírica, sino aprender a tocar un instrumento y posterior a eso, el lenguaje de la música. Los corchetes, las notas negras, las blancas, los tiempos, o sea, el lenguaje, porque al final de cuentas la música es eso, la música es un lenguaje. Es un lenguaje que mientras más conocimientos tienes de ese lenguaje, más lo entiendes, porque no es lo mismo escuchar música clásica sin tener idea de qué instrumentos son, que cuando la estás escuchando y dices, mira, ahí hay un trombón, mira, ahí hay un esto, ahí hay un otro. O sea, mientras más desarrollas la capacidad de detectar los sonidos, o mientras más conoces los sonidos, más fácilmente detectas los mismos, ¿no? Ahora, en el caso particular de los niños y de tu experiencia en su desarrollo musical, al tener ya mucho tiempo de experiencia en esto, seguramente has tenido la posibilidad de ver niños que en su momento fueron chiquitos y que tú tuviste a lo mejor la oportunidad de enseñarle y que hoy son adultos. Platícanos cómo los ves, o sea, qué ha pasado con ellos, a qué se dedican, no sé, alguna anécdota que nos pueda resultar padre. Claro. Hace algunos años, hace alrededor de 8 o 9 años, tuve la oportunidad de trabajar con orquestas, ¿no? Y esta era una orquesta, era un proyecto que en una escuela tradicional, aunque era constructivista, lo que me refiero es que en una escuela neurotípica se impartía el que los alumnos tocaran o decidieran tocar un instrumento sinfónico. Entonces podía ser
nosotros teníamos que ir regulando toda esa serie de plazas, digámoslo así, ¿no? Porque teníamos que cubrir cierto número en alientos, cierto número en cuerdas, cierto número en percusiones. Pero fue bien bonito porque desde el prematernal, ¿no? Llevaban ensambles, ¿no? En percusiones muy básicas, pero iban desarrollando estas habilidades y ese oído, esa sensibilidad, el respetar sus turnos, ¿no? El respetar el que en ese momento ellos no tocaban, ¿no? Y en ese momento sí tocaban y a los demás les tocaba guardar silencio. Bueno, pues toda ese sistema, ¿no? Que se dice fácil, pero que ellos puedan ir respetando los turnos, que ellos puedan ir entendiendo la importancia de su momento, ¿no? De lucimiento y irlo llevando a nivel primaria con instrumentos ya más complejos, como los metalófonos, las flautas, ¿no? Y llegaban a secundaria y era el momento en donde iban a seleccionar pues un oboe o una trompeta o un trombón o un cello, contrabajo o un cello y era realmente bien bonito ver ese proceso hasta nivel preparatoria, que ya pues llevaban una formación bastante amplia, ¿no? Y platicando o aterrizando esto que me dices, la capacidad de liderazgo era muy significativa, ¿no? Ellos en una orquesta, tú vas tu posición en la orquesta más adelante o más atrás la vas ganando de acuerdo a tus a tu esfuerzo, a tus habilidades, más, ¿no? Sí, más que porque partíamos de que ninguno de ellos era músico, ni pretendía hacerlo, ni había estado algunos tenían mayores recursos porque sus papás les habían dado la oportunidad de aprender a tocar el piano, pero se enfrentaban a estos instrumentos de manera nueva y bueno, de acuerdo a su esfuerzo, a su práctica y a su habilidad de negociación también, iban pues logrando una jerarquía mayor dentro de la orquesta, ¿no? Una mejor posición, y esas eran esos plus, ¿no? De alguna forma que yo veía en que estos niños que tenían mayores posibilidades o mayor acercamiento más bien a la música más temprano, pues les era mucho más sencillo lograr estas competencias y además transmitirlas, porque ellos eran responsables de su sección. Entonces, si sonaba mal el de atrás, pues sonaba mal el de adelante, ¿no? Y el resultado sonoro era catastrófico o era maravilloso. Entonces, nuevamente viene ahí la parte del sentido de pertenencia, ¿no? Y era curioso porque además veíamos rock sinfónico y veíamos distintos géneros, ¿no? Inclusive llegamos a poner cierto repertorio que podría resultar pues más común y más fácil de digerir, ¿no? Un tequila, ¿no? Por ejemplo. Pero ellos mismos iban pidiendo integrar este repertorio clásico porque empezaron a darse cuenta de que tenía mucho más riqueza, ¿no? Entonces, esa experiencia yo creo, profesor Alejandro, que fue muy significativa y me dejó ver que cualquier niño puede desarrollarlo y debe desarrollarlo en las escuelas. Y ya yéndonos hacia las altas capacidades, pues creo que me interesa mucho, ¿no? Es apenas este año en el que estoy
trabajando con niños ya en específico, con altas capacidades, y pues ha sido un desafío. Ahí sí ya voy a hablar como a título de mi experiencia, ¿no? Porque efectivamente la mayor parte del tiempo había yo trabajado con niños neurotípicos, aunque estoy casi segura que ahí en la Superior de Música hay un alto índice de niños, adolescentes y ya jóvenes que podríamos, que si se les hiciera la prueba seguramente saldrían con algunos de ellos con altas capacidades y me encontré con un desafío, ¿no? Uno es que en muchos de ellos la parte motora no había sido estimulada y entonces ellos, su tolerancia a la frustración es pequeñita, muy pequeñita, ¿no? O están en ese desarrollo. Y pues enfrentarse a un instrumento requiere de mucha paciencia, requiere de repetición, ¿no? Requiere de crear todas esas sinapsis neuronales, crear esas conexiones. Y muchos de ellos habían desarrollado tanto la lógica, la escritura, ¿no? Las matemáticas, que lo pueden entender, pero no lo pueden ejecutar. Entonces ese es digamos, el reto, el desafío al que me encuentro ahora, y también el hacer la negociación con la parte emocional, ¿no? Claro, ahorita que mencionabas, me surgían muchas palabras, ¿no? Platicabas que, bueno, era trabajar todos. Si se escuchaba mal, pues es trabajo en equipo, ¿no? Y si se escucha mal el de atrás y si lo ejecuta mal, toda la melodía se escucha mal. Disciplina para saber a qué hora es mi turno y tengo que esperar mi turno. Destrezas, ¿no? Que hay que hacer, trabajo y coordinación, porque es todo un desarrollo de la coordinación, del movimiento motriz, de la pinza fina, incluso en algunos, ¿no? En las cuerdas, en los instrumentos de viento, ¿no? Esta pinza fina que vas desarrollando, la parte creativa, como bien decías, el que escribe, el que expresa, también un desarrollo de emociones a la hora de ejecutar y de expresar. Pero también en los niños con altas capacidades decías tolerancia a la frustración, que es un tema que a muchos papás les hace clic ahí, porque son poco tolerantes a la frustración, son muy lógicos, y la música no es lógica. La música tiene un lenguaje, como bien decía el profesor, tiene una parte lógico-matemática que también ayuda a desarrollarla, pero no tiene una lógica como los números. Y es ahí donde, los chicos de repente se pueden topar con esto, con esta falta de entendimiento, y en querer encontrar esa lógica les cueste trabajo la ejecución, ¿no? Y bueno, la parte emocional que decías, la apertura a las emociones, el cómo me expreso, quitarles ese miedo a escénico, a lo mejor algunos, ¿no? Donde te tienes que parar al frente y tienes que tocar enfrente de toda la escuela, el día de las mamás enfrente de las mamás, ¿no? O de las personas invitadas. Entonces, ¿cómo todo esto va desarrollando diferentes habilidades, destrezas, independientemente de la parte que ya platicabas al principio, cerebral? Cómo la música va conjugando, y esta charla empezamos a descubrir más cosas que puede ejecutar la música, ¿no? Estas vertientes que platicaba el maestro Alejandro, ¿no? Cómo es todo un lenguaje de comunicación, incluso no verbal, que nos va jugando, y también verbal con la letra, ¿no? Pero este juego no verbal, ¿no? Hablando de esta parte de buscar tu nicho, de buscar tu lugar en el mundo, la música juega un papel básico. Yo
y creo que todos recordamos nuestra infancia. La música es la primer cosa que nos genera pertenencia. Si te gusta el rock, lo más probable es que toda tu vida te guste el rock y vivas una relación con esa música, con la gente que comparte ese gusto por la música. Lo mismo sucede con la música clásica, lo mismo sucede con la espantosa música como el reggaetón y esas cosas. También les están generando a los muchachos pertenencia. O sea, es real. Ellos se sienten pertenecientes a algo por el hecho de que les guste el perreo, o que les guste el rock, o que les guste la música clásica. Entonces, a partir de esa pertenencia es que uno desarrolla ese sentido de amor por la música. Había un neurólogo que decía que es la única cosa que existe que puede hacer encender al mismo tiempo tantas partes del cerebro. Porque si analizamos, cuando uno escucha música, primero que nada estás desarrollando la capacidad de escuchar. Auditiva. La auditiva. Pero aparte, si tiene letra, estás siguiéndote a la zona del cerebro donde se desarrolla el lenguaje. Pero aparte, está también la zona que desarrolla el ritmo, y esa zona que desarrolla el ritmo está comunicándose con la zona que te permite bailar, porque todos los que escuchamos música empezamos la parte motora, que es la parte que nos hace empezar a hacerle así, ¿no? Cuando oímos música. Entonces, dicen por ahí en el documental que comenta la maestra que son juegos pirotécnicos, ¿no? Pero si aparte de todo eso le anexas el tú estar haciendo la ejecución, o sea, tocando, aparte estás hablando otro idioma, estás coordinando tu parte motora, hay una cantidad de información impresionante que se está suscitando. Eso por un lado, pero regresando al punto de lo que hablaban con respecto a los niños de altas capacidades y la música y la ejecución, es, si se acuerdan, en el podcast pasado hablábamos de la sincronía de nuestros niños. O sea, nuestros niños tienen diferentes edades cronológica, mental, emocional, motora. Entonces, de pronto, enfrentarlos a una situación en donde requieren tener todas sus capacidades desarrolladas es complejo, pero al mismo tiempo, si no tienes una desarrollada, justo eso es lo que te va a permitir desarrollarla al máximo, porque si a ti te falta a lo mejor el asunto motor, pero tu cerebro te da, entonces vas a trabajarlo hasta que se empareje. Entonces yo creo, personalmente estoy totalmente convencido de que si alguna virtud, que tiene muchísimas, pero si una es la más importante de la música, es que ayuda a la sincronicidad de toda la capacidad humana. O sea, que una persona pueda al mismo tiempo pensar, actuar, sentir, cantar, hablar, ejecutar. O sea, al mismo tiempo. Entonces, lograr esa coordinación creo que es magia, ¿no? Fíjate que respecto de esto, hay una habilidad que es súper importante, que es la anticipación. Entonces, la anticipación es ese microsegundo antes de hacer una acción, ¿no? Esta parte es de las que más se ha observado que se puede desarrollar, ¿no? Que tiene, sí, llegas a esa parte de sincronizarte con otros, con tu instrumento, con la música, con el ritmo, con todo lo que está pasando, pero además de todo, tienes en que ese procesamiento antes, ¿no? Lógico, tienes que anticipar, ¿no? Anticipar el dedo que vas a escoger, el sonido, si va a ser fuerte, si va a ser suave, si va a ser ligado, si va a ser staccato. Entonces, esa anticipación, o sea, por eso decían que son muchos archivos al mismo tiempo que estás ejecutando. Tú estás en do y luego sabes que sigue re. Sí, estás leyendo la nota. Y que re es sostenido. Entonces, decodificas una partitura, estás al mismo tiempo llegando a un proceso en donde tú puedes decidir si lo quieres, si el dedo lo vas a bajar rápido o lo vas a bajar lento, o si lo vas a bajar fuerte o si lo vas a bajar aparte muy suave, motriz, ¿no?
toda la intención, lo que vas a lograr en el fraseo musicalmente, ¿no? De cómo va a llegar esa melodía, ¿no? Si es dulce, la, 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 o si es enérgica, tan, 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 tan. Todo el carácter que va a tener. Entonces es increíble, la verdad. Digo, uno ama lo que uno Claro. hace y lo que uno estudió, ¿no? Pero yo leo más y más estudios y me sigue pareciendo como mágico ver todo lo que se puede desarrollar y lo desconocido también, porque pues hacen un chorro de estudios, ¿no? Y actualmente apenas tiene, en 1920 estaba yo leyendo que fue el primer documento del que se hablaba sobre la musicoterapia, ¿no? La posibilidad que habría para tratar el autismo, para tratar problemas como el Parkinson, para ayudar o apoyar en la rehabilitación en derrames, ¿no? Y ver que la música y además el obligar, si se pudiera decir de alguna manera, a que el que tenía un padecimiento se conectara a través de la música y a través de ejecutar algo, ¿no? Por mínimo que fuera el estímulo sonoro, se lograban avances significativos. Entonces, pues la mente, el cerebro sigue siendo musical. todo un desafío, ¿no? Sí. Y a propósito, y haciendo un paréntesis, estaba yo viendo que un neurólogo que se llama Jesús Martín Fernández había hecho un estudio del que se volvió súper viral, porque pues y con todas estas tomografías y todos estos estudios de resonancia, pues puso música clásica a estudiar el cerebro, ¿no? Y estas luminiscencias que se producían, y puso como a competir la música clásica con el reggaetón. ¿Qué? ¿Y quién ganó? Pues fíjate que, digo, a mí la verdad es que no me gusta, ¿no? Sobre todo, bueno, las letras, ¿no? Pero el tum, patum, es muy primitivo. Claro. Así es que resulta ser que la mayor actividad, ¿no? Se dio con reggaetón. Oye, pero eso yo creo que tiene un porqué. Estás hablando de que es muy primitivo. Entonces, exacto, despertó la parte primitiva del ser humano. Y creo que ahí es donde empieza el desarrollo. Entonces ahora podemos entender por qué a mucha gente le gusta el reggaetón. Despierta la parte... Totalmente, esta parte primitiva desde los inicios, ¿no? Que con el baile y con el cuerpo, y la expresión, ¿no? Está libre. Pues sí, el reggaetón salió ganón sobre la música clásica. Pero nuevamente pues comentaban que hay una infinidad de cosas por valorar y por entender, ¿no? Y yo quisiera cerrar con una reflexión, porque yo le pregunté a Juan Pablo cuando venía de camino a esta padrísima charla. Juan Pablo es mi hijo. ¿Qué pensaba él? Que si un músico nacía o se desarrollaba, y él me respondió muy lindo y me dijo: yo creo, mamá, que se hace porque requiere que trabajes, que practiques, pero también me dice: yo creo que si desde antes de nacer está siendo estimulado, la verdad es que puedes hacerlo desde muy chiquito. Entonces, eso me encantó, ¿no? Porque otra anécdota, profesor Alejandro, yo tenía ya a punto de tener a Juan Pablo. Estaba yo en el último concierto de cierre con una orquesta y bueno,
recuerdo que, o sea, yo iba dirigiendo y él iba retumbando conmigo, ¿no? O sea, yo ya no sabía qué era lo que tenía más revolución, si mis nervios o mi chamaco, ¿no? Ahí. Pero lo que sí puedo decirles es que, pese a que no quiere ser músico, sí reconoce que le ha traído muchísimas habilidades. Ventajas, ¿no? que trae la música, ¿no? Y esta parte que hablábamos de entre más pequeños puedan desarrollar estas habilidades motrices, de ejecución, de disciplina, de coordinación, hablando de las inteligencias múltiples, ¿no? La personal, la intrapersonal, la musical, por supuesto, ¿no? La auditiva. Desarrollas muchas inteligencias múltiples haciendo esta ejecución de un instrumento, del estudio como tal, ¿no? Del instrumento, de la melodía, de saber la ejecución correcta, como bien decía, si es más fuerte, más quedito, como tocamos la pieza, ¿no? Entonces creo que esta importancia de que en las escuelas se realice conscientemente, yo de repente a los papás cuando me dicen, ¿y qué les dan de música? ¿Tocan la flauta, el pandero? No, aquí ni tocamos pandero, ni flauta, ni maracas, ¿no? O sea, aquí los niños, claro, los niños muy pequeñitos empiezan con maracas para hacer la coordinación, la ejecución, el desarrollar el oído, etc., ¿no? Pero bueno, nuestros chicos 6 años, 5 años, están tocando ya un violín, están tocando batería, guitarra. Es un juego de instrumentos que ellos pueden elegir y poder seleccionar cuál es el que les acomoda, como bien decías, porque también la música la tienes que sentir, el instrumento lo tienes que hacer tuyo, también un área de pertenencia, como decía el maestro Alejandro. Y también esta parte, ¿no? Donde los chicos pueden elegir su instrumento, pueden elegir con el que sienten esa pertenencia, que es de ellos, que pueden hacer uso de amar la guitarra, de amar la batería, de odiar el violín y hacer perteneciente un solo instrumento. Y de ahí, otra cosa que tienen nuestros chicos con altas capacidades, el hiperfoco. Pues mira, yo me encuentro en un espacio en el que estoy muy contenta porque precisamente es ahí la apertura, ¿no? De que ellos puedan ir descubriendo con qué instrumentos se identifican más, ir experimentándolo y bueno, alejarnos un poco de la clase de música tradicional, como dices tú, en donde el problema no era si tocaban la flauta, sino la metodología, ¿no? La forma tan estricta o tan severa, o donde era replicar nada más sin tener la posibilidad de involucrarse realmente en el diseño, ¿no? Y la validez de que lo tocaran perfecto o no. Toda esa serie de cosas, pues aquí en el CEDIS no lo tenemos, ¿no? Estamos haciéndolo pues muy orgánico. Por supuesto que van a ir aprendiendo sobre la notación musical poco a poco, ¿no? De una manera en que no sea árida, sino que ellos mismos vayan solicitándolo, ¿no? Que vayan fluyendo en este contexto, ¿no? Que vayan experimentando distintos instrumentos, porque a veces los referentes son los que tenemos en casa o los que mamá le hubiera encantado ser pianista, y entonces el niño pues dice, bueno, voy a ser pianista, ¿no? Pero la realidad es que desarrollan un gusto por otros instrumentos, o a lo mejor el voltear y decir, esto no es lo mío, que también es válido, ¿no? Pero al pertenecer a este salón, a esta institución, ¿no? Pues voy a hacer mi parte, ¿no? A lo mejor dirigiendo, ¿no? A lo mejor seleccionando la música, ¿no? Tengo chicos que a veces son tremendos melómanos, ¿no? Escuchan
cuánta música no sé, y ellos mismos me abren distintos géneros, y se vale también estar desde ese punto, siempre y cuando lo hagan pues disfrutando. Yo creo que disfrutando sería como la palabra mágica, ¿no? Pues bueno, ahorita vamos a pasar a una etapa de preguntas y respuestas de las personas que nos acompañan. No sin antes hacer un breve comentario con respecto al tipo de música. Sería bueno que si tienen una oportunidad busquen en internet música binaural. Es música que está diseñada de una forma en donde si te pones audífonos, la información que se escucha en uno del izquierdo y en el derecho es diferente, pero está sincronizada. Entonces puede hacer magia en tu cerebro y en cómo lo escuchas, sobre todo cuando eres neurodivergente. Y en neurodivergente me refiero desde altas capacidades hasta personas que tienen TDAH o que tienen autismo. Son personas que cuando escuchan este tipo de sonidos, son sonidos increíblemente relajantes. Son sonidos que te permiten la concentración, que te ayudan a muchas cosas. Entonces, no dejen de buscarlo. Aquí en la parte de abajo les vamos a dejar algunos links por si les quieren echar un ojo, tanto de esto como de los estudios que la maestra por ahí comentó o la licenciada comentó, para que tengan un poquito más amplia la información con respecto a lo que estamos platicando. Listo, a continuación vamos con las preguntas del público. Bueno, pues vamos a las preguntas, a contestar toda la serie de preguntas que tenemos. ¿Y cuál es la primera? Bueno, antes que pregunta, nos dice Iliana Ludi, se crean nuevas redes neurales y mejor conexión entre hemisferios. Y nos manda una felicitación para la maestra Hilda, excelente maestra, nos dice. Muchas gracias, gracias por el comentario. Sí, se crean muchas conexiones, efectivamente. Ok, nos dice Abril Lucio, ¿la alta sensibilidad de los niños de altas capacidades les ayuda para tener facilidad en la música? Sí, siempre la sensibilidad va a estar de la mano de la parte de la musicalidad y de la expresión. Así es que considero que sí. Solo hay algo importante. Los chicos con altas capacidades son hipersensibles. Entonces ahí tendríamos que ver qué instrumento le acomoda a cada uno de los pequeños. Precisamente por ello, en la escuela lo que hacemos es prestarles, enseñarles, ponerles un abanico de diferentes opciones de instrumentos, y con base en ello que ellos puedan ir eligiendo el que quieren, ¿no? Un niño que es hipersensible, porque también ocurre en las altas capacidades, la batería no le va a acomodar, a lo mejor le acomoda mejor el violín o la guitarra, ¿no? Un instrumento que no tenga un ruido tan estruendoso. Entonces creo que esto depende también de nuestros pequeños. Sin embargo, todas las características que hemos platicado se desarrollan en todos, ¿no? La parte lógico-matemática, que es muy importante, ayuda incluso a la evolución matemática de los pequeños, este desarrollo. Entonces, bueno, tendríamos que ver qué instrumento le acomoda, pero sí efectivamente ayuda a manejar esta hipersensibilidad, porque incluso pueden concentrarse en otra vertiente diferente, ¿no? Tenemos otra pregunta. Abril nos pregunta, ¿les puede ayudar a manejar esta sobreexcitabilidad emocional? Sí, seguro. Ahí sí el profesor Alejandro quiere contestar, pero sí, yo creo que sí, segurísimo. Esa hipersensibilidad. Pues sí, definitivamente. El tema de la hipersensibilidad en los niños superdotados
es todo un tema porque esa hipersensibilidad les permite, para empezar en el tema de la música, sentir la música. Y eso es algo muy valioso a la hora, por ejemplo, de componer. Pueden ser excelentes compositores, pero también a la hora de ejecutar. Los músicos que mejor ejecutan son aquellos que tienen su sensibilidad a flor de piel, ¿no? Y los niños, sobre todo los niños de altas capacidades, son niños hipersensibles, ¿no? Por su condición. Ok, nos comenta Alvarado Karen. En especial de adulta descubrí que me apasiona Paganini. Me imagino cómo va tocando cada nota, el sentimiento es increíble. Y nos dice Adri, me puedo comunicar con mi hijo, en lugar de darle una instrucción, la doy cantada y perfectamente me sigue. Perfecto, esa es una idea excelente. Ese juego que se puede hacer con la música, ¿no? Hacer que se enamoren de la música. Nos comenta Yesenia Salazar, la música sí está muy relacionada con la matemática, especialmente la más antigua, es muy estructurada. Correcto. Desde la antigüedad las matemáticas han tenido que ver con el desarrollo musical. El llevar el ritmo implica contar, saber qué tipo de compás en el que vas a tocar. Todo eso, por ejemplo, los quebrados, les es mucho más claro entender las fracciones porque la música maneja subdivisiones. Entonces, sí, las matemáticas entran de una manera práctica, digámoslo así. Ok, nos dice Esperanza Montoya de González, ¿piensan abrir más escuelas en otros estados? Ya que los padres no están enterados de estos temas, los relacionan con otras cosas. Sí, esperamos primeramente poder llegar a todo el país por lo mientras. Es un tema muy importante, hay muy poco conocimiento, como bien lo expresas. Hay muchas escuelas de niños neurotípicos donde los profesores no tienen ni el conocimiento, los mismos psicólogos o pedagogos de las escuelas no cuentan con este conocimiento de las características, cómo identificar a un niño, que ya lo platicábamos en el podcast pasado, cómo relacionar su vida escolar, cómo poderlo ayudar. Entonces sí, esperamos abrir más y bueno, seguir ahondando en estos temas, seguir difundiendo. También es muy importante que ustedes nos apoyen con la difusión para llegar a más casas, para llegar a más oídos de psicólogos, de expertos. Muchas veces los chicos van con el psicólogo y de ahí van al psiquiatra inmediatamente, ¿no? No hay un previo a hacerles un estudio, a ponerles un test de inteligencia, y esto pues nos complica porque muchas veces ya nos llegan niños medicados. Entonces ojalá y nos puedan ayudar a seguir difundiendo esto y pues a platicarles a todos al respecto. Dice Sofía Reyes, mi hijo tocaba el violín desde los 4 años, pero antes de cumplir 6 nos dijo que le aburría y la profesora no quiso darle más clases. Mi hijo tiene altas capacidades y nos pide la batería, pero no estamos seguros que sea un instrumento adecuado. ¿Ustedes qué nos recomiendan? Ahí sí, creo que la experta tendría que ser la Miss Hilda. Sin embargo, algo que es muy importante es que nuestros chicos, como bien decíamos, tienen hiperfoco. Ya 2 años se enfocó en el violín y a lo mejor ya cubrió su ciclo y él quiere renovar, ¿no? ¿Qué piensas, Hilda, al respecto de esto de cambiar de violín a batería? Muy necesario, muy válido, y yo les digo que hay que escucharlos, ¿no? Como lo expuse, muchas veces nosotros los iniciamos en un instrumento porque creemos que ese es el indicado, ¿no? O porque nos hubiera gustado tocar a nosotros, o a veces ellos mismos dicen, yo quiero tocar, pero ya que llegan a aprenderlo directamente, pues es cuando ven si se conectan, ¿no? O no se conectan con él. Yo creo que ahí mi recomendación es, si él está mostrando interés en estudiar batería,
buscar, obviamente decirle, tienes que cubrir un plazo, un tiempo, ver que realmente te gusta o no te gusta, ¿no? Pero también ahí va a ser súper importante que ustedes hagan una buena elección de el lugar en donde estaría aprendiendo, o del maestro o maestra que se encargaría de enseñarle, porque sí hay historias de terror, ¿no? De alguna manera, que ya no quieren tocar un instrumento precisamente por el trauma, ¿no? Que les generó la experiencia, o no hubo una empatía por parte del maestro. Yo creo que ahí el éxito sería probar y hacerlo con una buena asesoría. Sí, yo creo que esto que dices es muy importante, me sumo a ello, darles un tiempo, ¿no? Eso es sumamente importante en el sentido de, bueno, ya lo tomaste, ya pagué el primer mes, vamos a ir a las clases este mes y posteriormente vemos, ¿no? Pero acercarles los instrumentos, acercarles esta oportunidad de poder elegir es muy importante para ellos, ¿no? Incluso crea un tipo de darles responsabilidades, ¿no? Te doy la oportunidad pero hay que ir a las clases todo este mes, hay que trabajar con el profesor y posteriormente vemos si es lo tuyo o no. Esto sería la recomendación. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Nos dice Sofía Reyes, muchas gracias y felicidades, nos ha ayudado mucho con respecto a lo que nos decía la Miss Hilda. Pues no sé, muchísimas gracias por los mensajitos y y dentro de los no negociables fue el que mis hijos tocaran un instrumento. Han ido cambiando, ¿no? Mi hija tiene ahorita 19 años y tomó 6 años de violín. Después en la pandemia decidió tomar canto y actualmente lleva 3 años tomando batería. Y bueno, las 3 áreas las hace con mucho gusto y lo importante fue que ella pudo desarrollar todas esas habilidades, ¿no? Y ahora con el más pequeño, pues me salió baterista, no quiere piano, así es que se vale también. Pues yo con fines de cierre, agradecerle a todos que hayan estado con nosotros esta noche. Esperamos verlos pronto, en 15 días, con un nuevo episodio de este podcast. Yo nada más comentar que con relación a la música, personalmente yo creo que la música es el lenguaje del alma, y una persona que tiene la sensibilidad tan a flor de piel como nuestros niños sobredotados, sí o sí deberían de estar en contacto con la música. En alguna parte de la cadena de producción de música siempre va a caber la gente que es proactiva y la gente que es así de sensible, ¿no? No dejen de darle a sus hijos la posibilidad de trabajar algún instrumento. Déjenlos escoger, no sean ustedes quien les escoja el instrumento. Todos quisiéramos, porque yo lo viví, que nuestros hijos tocaran el violín o algún instrumento así super fashion, ¿no? Porque pensamos en nuestras familias y decir, wow, imagínate que lo vieran a nuestro hijo con un... La realidad es que a lo mejor tú quieres eso, pero tu hijo quiere una batería, ¿no? Por ahí lo decían. No importa, lo importante es que tengan ese contacto con la música, ese gusto por la actividad, porque como bien decía la Miss Hilda, es la actividad que más demanda el cerebro. Entonces el instrumento que ustedes quieran, el instrumento que él quiera, pero sí permítanselo, ¿no? Y ya para cerrar, la maestra Araceli.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Espero que este tema les haya sido de interés, pero sobre todo haya respondido muchas dudas que tienen. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast de Neurodiferente. Siempre les digo a los papás, tenemos un diamante y como tal hay que tratarlo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 15 días en un episodio más de Neurodiferente. Hasta luego, excelente noche. Muchas gracias a nuestros invitados.